que como todos sabemos se celebra en el mundo y es el 21 de marzo, que es mañana. Hoy vamos a conversar entonces con la directora general de Fascinarm, Laura María Novoa, quien nos va a hablar sobre un programa en particular y seguramente sobre muchas cosas más, especialmente del programa de atención temprana. Laura María, bienvenida. Muchísimas gracias, Clarita. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo y agradeciendo siempre la voz que me das para llegar a nuestros escuchas en Guayaquil y que muchos de ellos pueden estar teniendo inquietudes sobre estos temas y hoy pues más que nunca es adecuado conversarlos. ¿Cuáles son las principales inquietudes hoy, en el 2024, donde sabemos que hay mucha información y que son distintas de las inquietudes seguramente de hace 5 años o 10? Bueno, yo te dijera que vamos avanzando. El camino siempre está hacia adelante y vamos avanzando. Haciendo el otro día una conversación sobre qué ha pasado en el mundo en los últimos 58 años que va a cumplir Fascinarm. Sí hemos avanzado, Ecuador ha avanzado y eso es fantástico, eso es esperanzador. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Bueno, en los últimos 10 años hay un nuevo programa en España y Estados Unidos que se llama Atención Temprana con prácticas centradas en la familia y desde hace 2 años lo hemos empezado en Fascinarm. Creo que el cambio se da a que la familia sea la empoderada y la responsabilizada sobre la crianza de su hijo. Y eso me parece un cambio importante de paradigma, porque antes hablábamos siempre de que es el experto, es el profesional, el que sabe qué hacer o cómo guiar a un niño con discapacidad, con síndrome de Down. Y son los papás los que tienen las inquietudes, son los padres los que deben de tener, los que deben de ser los portaestandartes de su hijo, de su crianza. Y este cambio que se ha dado en el mundo y también ahora en Guayaquil, sí nos da esa visión nueva de que no es necesariamente el profesional que dice usted tiene que hacer esto, esto o esto, sino que es el padre el que dice tengo esta inquietud, quiero que mi hijo hable mejor, o quiero que mi hijo camine, o quiero que mi hijo coma más, o tengo muchos berrinches en casa, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Y en este programa que le da la vuelta a la demanda no viene desde el profesional, la demanda viene desde el padre de familia. Se trabaja con el padre de familia, la madre, los cuidadores principales, pueden ser los abuelos, la vecina, que es la que se queda con el niño todo el día, no importa. Se trabaja con los cuidadores principales para descubrir cuáles son las rutinas. Se hace una encuesta que se llama entrevista basada en rutinas. Y en esta entrevista conocemos cómo es la rutina del niño desde que se levanta hasta que se acuesta. Y descubrimos cuáles son los puntos ciegos que tiene el padre que no sabe cómo hacer o cómo cambiar lo que está haciendo en ese momento para tener una mejor interacción con su hijo y para que su hijo se desarrolle de mejor manera. Recordemos que siempre vamos a mirar hacia el objetivo de que los niños sean autónomos, porque tenemos que pensar que son niños un tiempo, pero son adultos toda la vida. O sea, son niños 18 años, niños, adolescentes, pero luego la vida adulta, que siempre es más difícil porque los niños con síndrome de Down suelen ser tiernos y toda la comunidad se enternece, pero ya cuando somos adultos ya no tenemos gracia. Entonces, muchas veces invisibilizamos al adulto con discapacidad. Y yo sí digo, a ver, ¿qué pasó en la infancia de ese niño? ¿Qué pasó en la infancia de su comunidad? En la comunidad, ¿qué estaba pasando cuando ese niño era pequeño? ¿Hubo inclusión comunitaria o no hubo inclusión social allí? Ese niño fue tratado como angelito, qué pena, mi angelito, y no lo eduqué, porque si es un angelito, ¿cómo educas a un angelito? Usted tiene 2 hijos, Sarita y Clarita, y uno tiene que educar con firmeza y cariño. Y tiene que poner límites. A los niños con discapacidad también tienes que ponerles límites. No puedes permitir que crezca tu niño y pobrecito mi niño, me compadezco de él porque tiene síndrome de Down, lo angeliteo y digo, ay, mi angelito, qué lindo. Entonces no lo educo y es un niño que no tiene maneras, que no tiene conductas adecuadas comunitarias. Entonces, si usted no puede ir a una iglesia, si es que va a la iglesia, no puede ir al parque, si es que va al parque, porque es disruptivo, le quita los juguetes a los demás o hace berrinches, ¿verdad? Un niño tiene que ser educado. Uh-huh. Y eso, para que sea educado, los padres tienen que haber procesado su duelo de expectativas y tienen que tener ayuda del pediatra, ayuda de los terapistas, ayuda de Fascinarm en este momento que estamos con este proceso de atención temprana con prácticas centradas en la familia,
Y con esta ayuda vamos acompañando al padre de familia a descubrir sus potencialidades, las del padre, para que pueda conocer a su hijo, aceptarlo y amarlo y educarlo. Qué interesante, porque el foco cambia un poco, es decir, obviamente la prioridad es el niño o la niña o el adolescente con síndrome de Down, que es quien tiene que ir en ese camino hacia la autonomía, pero el foco de un familiar o cuidador observador y activo creo que es fundamental para ese cambio de paradigma y para entender que también va a llegar un día en donde el adulto comprenda que ese que ya no es niño toma sus propias decisiones. Últimamente he visto algunas campañas que son muy interesantes y hablan sobre la autonomía, y salen estos jóvenes con síndrome de Down diciendo: tú creías que yo no podía hacer esto, era porque tú no me dejabas hacer esto. Tú creías que yo no tenía esta necesidad, era porque tú no sabías que yo tenía esta necesidad. Y me quedé pensando yo después en todas esas silencios, es decir, esas cosas que no se dicen sobre las personas con síndrome de Down, pero es porque tal vez no los escuchas. Tal vez alrededor ha habido como un mutismo o como una especie de esto no se habla. Y resulta que si no los escuchamos, pues ¿cómo los entendemos? Entonces me parece muy interesante la mirada desde la observación y el familiar activo, pero sobre todo, Laura María, me interesa también conocer esta realidad tal vez en entornos donde la educación no ha llegado, en donde las necesidades básicas todavía no han sido muy bien satisfechas, y ahí también el trato ante la falta de información y de educación sigue siendo distinto, ¿o no? Bueno, sí, para el primer comentario, la campaña que está saliendo ahorita me encanta porque habla de la profecía autocumplidora. Si usted espera que su hijo no camine nunca, pues nunca va a caminar, porque usted no va a hacer nada para que él camine y le va a decir a él que él no va a ser posible, que él no va a ser capaz de hacerlo. Ahora, puesto en los adultos, la campaña es un sueño, hasta dame una margarita, ¿no? Sí, exacto. Enséñame a golpear más duro. La campaña es preciosa. Nosotros estamos ahorita por lanzar una campaña que se llama Un Extra de Amor, porque necesitas un extra de amor como familia, un extra de amor como comunidad, y también recibes un extra de amor de las personas que tienen síndrome de Down con un cromosoma extra. Son muy cariñosos, o algunos de ellos son muy cariñosos, por eso también es un mito, ¿no? Pero sí necesitamos un extra más de amor para salir de nuestro confort y de nuestra esfera, para incomodarnos un poquito, si tú quieres, porque es indiscutible que en las diferencias hay que valorar las diferencias, y en las diferencias está nuestro valor. Está nuestro aporte a la sociedad, pero es como muy cómodo encontrarte con personas iguales a ti, y encontrar a una persona que es distinta, como una persona con síndrome de Down, te incomoda un poco si no estás acostumbrado a las personas con discapacidad. Entonces sí es importante hacer este esfuerzo del extra. Esta campaña nos propuso Norlop y me gustó muchísimo, porque sí, incomódate y saca un extra más de amor de tu cuerpo para que se les entregues, y hagamos una comunidad con un extra más de amor, ¿no? Y respecto, bueno, a nuestra ruralidad, a nuestro campo, o a ambientes sociales en donde todavía no se cubran bien las necesidades básicas, sí pasa mucho que los niños con discapacidad, y ahí no solamente los niños con síndrome de Down, claro, los niños con discapacidad tienen mucho menos oportunidades. Sí. Una de las cosas que yo creo que la comunidad tiene que cambiar es brindar oportunidades para todos. Estuve en un foro en donde habían personas con silla de ruedas, y hasta el día de hoy, 2024, todavía no hay una vialidad adecuada para las personas con sillas de ruedas. ¿Qué estamos entonces diciendo sobre una persona con síndrome de Down que tiene discapacidad intelectual? Entonces hay una creencia importante también. Los padres que tienen bajos recursos económicos tienen que priorizar sus recursos. Y muchas veces, no estoy juzgando, pero sí es una realidad, muchas veces ellos priorizan la educación de sus hijos sin discapacidad y hacen un esfuerzo mayor para que ellos cumplan y completen su colegiatura, que un niño con discapacidad, síndrome de Down, que no ven los padres de familia un camino a futuro trazado. Entonces, al no verlo, lo tienen en casa y no invierten en el niño. Y eso es algo que el Ecuador está en deuda.
el país como política pública está en deuda. No hay escuelas especializadas en muchos lugares de nuestra ruralidad. Es difícil de encontrarlas. Entonces, ¿qué acceso tiene a la educación un niño con discapacidad, síndrome de Down, de escasos recursos en nuestra ruralidad ecuatoriana? No hay acceso al transporte fácil tampoco para un niño de educación ordinaria, peor para un niño con educación con educación especializada. Entonces sí, yo creo que en eso el Ecuador les debe a las personas con síndrome de Down. Yo creo que deberían de hacerse campañas desde el gobierno central, desde el Estado, campañas que sean transversales a todos los gobiernos, porque una de las cosas que sucede es que en este bello país en el que vivimos y al que amo con profundo corazón grande, le falta tener un hilo conductor de gobierno a gobierno. No hay políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Cambia el gobierno, cambia la política. Y eso no puede ser. O sea, eso está errado. Debería de haber una línea base que todos los gobiernos, cualquiera que sea, de cualquier estado, estamento político o derecha, izquierda, centro, no importa. La discapacidad es una prioridad. Es un grupo minoritario, me dicen siempre, es un grupo minoritario. Pero entonces, ¿qué es un grupo minoritario? ¿Lo desaparecemos? Es un grupo minoritario que merece su atención. ¿Y quiénes, si no nosotros, que tenemos nuestra cabeza bien, somos los encargados de proveerles a ellos un mundo inclusivo y un mundo en donde sus derechos sean cumplidos? Entonces, sí deberían de venir del Estado, y veo que siempre las campañas vienen de la sociedad civil, lo cual es fantástico, pero no veo una campaña desde el Estado en donde haya una inclusión real social, no solamente educativa, social. Nos pasamos hablando de la inclusión laboral y de la inclusión educativa, lo cual está bien y así debe ser. Pero la inclusión social son las 24 horas del día de los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estás socialmente incluido en el trabajo. Cuando usted llega, saluda a quien llega, a sus compañeros de trabajo les pregunta cómo le fue el fin de semana, o qué va a hacer este fin de semana, o si alguno está embarazado le pregunta, ¿verdad? Hay una inclusión social dentro del ambiente laboral, también en el ambiente educativo. Los compañeritos de clase se invitan a los cumpleaños o no, se invitan los viernes para ir al cine o se van al parque en conjunto. Hay una inclusión social, o debería de haber una inclusión social dentro del aula de clase y en el ambiente educativo escolar. Aparte, pues ya en el resto del tiempo, en la familia. A veces la familia es la primera excluyente. Ay, no lo traigas, te dicen, ¿no? La familia debería de ser el primer núcleo que incluye, estoy hablando de la familia extensa, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos, en donde se incluye a la persona con discapacidad. Yo tuve una hermana con discapacidad que falleció y que estaba súper incluida con todos mis primos, la amaban y ella se sentía amada por ellos. Entonces, me cuesta mucho entender que hay familias que no los incluyen, o cuando los ven no les preguntan cómo están, qué hiciste, o cómo te fue en la escuela, o quién es tu amigo. No hay esa conversación, sino que están allí, sentaditos. Como aislados. Les llaman integración. Uh-huh. Están integrados porque están aquí en la sala, pero usted no le pregunta nada, Clarita. Entonces, digamos que aquí tenemos a alguien en la entrevista, yo he venido con alguien y usted no le pregunta ni cómo se llama. Claro, no hay ni integración, no hay, ni nada. Ahí... Se llama integración porque está integrado en el ambiente, pero no está incluido, que es la... Entonces, en los últimos años yo sí veo que hay cada vez más campañas, que hay cada vez más conciencia, que hay cada vez más apertura. Y eso sí es bueno. La gente recibe estas fechas, los periodistas reciben estas fechas con mucha animosidad, con curiosidad, con qué más podemos hacer, qué podemos publicar. Y me encanta porque se abren espacios para que la población pueda conocer no solamente sobre Fascinarm, sino sobre la discapacidad. Uh-huh. Y después pasa mucho que los periodistas que nos han entrevistado quieren regresar a mitad de año, ahora me decían, hagamos un corto, vamos. Bueno, es parte de esa sensibilización. Sí. Y por eso yo siempre hago hincapié en que estos días internacionales sí cuentan y sí son relevantes, porque ponen sobre la mesa conversaciones que tal vez en otros momentos del año no. Y lo que no quiere decir que en otros momentos del año no haya que conversarlos, pero es una
justificación para volverlo a hablar y para volver a encontrar respuestas y para volver a encontrar aliados. Estamos conversando con la directora general de FASINARM, Laura Novoa. Ella nos habla también sobre la atención temprana y sobre este programa. Me gustaría saber específicamente qué consiste y cómo la ciudadanía puede vincularse con él si es que puede hacerlo. Claro que sí. El programa está abierto al público, es para niños con discapacidad intelectual y síndrome de Down desde su primer diagnóstico. Como se trabaja con la familia, se puede empezar realmente desde la primera etapa. Cuando ya se comienza a hacer más ejercicios para la musculatura, para ciertos tipos de estimulación temprana, se necesita el diagnóstico médico del pediatra. Porque digamos que tiene un problema cardíaco, no puedes forzar o presionar para hacer ejercicios. Es importante que el pediatra haya dado el alta. En este programa de atención temprana podemos partir desde el principio porque trabajamos básicamente con los padres y el niño, pero básicamente con los padres. Entonces sí es algo que desde el inicio se puede y estamos con la atención en el inicial, en el Centro de Educación Inicial de FASINARM, que es como antes le llamábamos preescolar. Entonces cuando son bebés el programa le llamamos puro, pero son palabras que no son científicas. El programa de atención temprana con prácticas centradas en la familia tiene aval científico y eso es lo importante. Además estamos trabajándolo de la mano con la Universidad Casa Grande, con Marcela Frugone y con la Universidad de Murcia y la Católica de Valencia. Es un programa que ya funciona ya muchos años. Ellos nos han preparado y nos dan acompañamiento. Ahora en abril vamos a volver a tener acompañamiento con ellos y me encanta porque esto ya tiene muchos años siendo probado en España y en Estados Unidos, como les decía, pero ahora aquí ya hemos visto los resultados. O sea, ya tenemos 2 años funcionando con el programa y los padres están realmente contentos. Los avances que se ven son maravillosos. Y un poco se trabaja con la interacción familiar. Entonces, si el papá está muy emproblemado con el sueño, porque el niño no duerme toda la noche, en la entrevista basada en rutinas vemos cómo es el sueño del niño, qué le preocupa y cuáles son los objetivos funcionales en los que quisiera trabajar. Entonces el padre dice, el sueño no me deja dormir, tengo que irme a trabajar la mañana siguiente y es una tragedia. Bueno, ¿cómo es su sueño? Entonces nos cuentan cómo es el sueño y la profesional que trabaja con ellos puede guiar al padre de familia dándole ciertos tips o averiguando, a ver, ¿por qué llora? ¿Será que tiene gases? ¿Será que comió muy tarde? ¿Comió el niño muy justo antes de dormir? No hay un tiempo. O lo ponen en la televisión durante 2 horas antes de dormir. O sea, se hace una investigación y se puede guiar al padre de familia y haciendo pequeños cambios se logra un cambio significativo en la familia porque el padre puede dormir. Y ese es un gran cambio. Es un gran cambio. No solamente en el ánimo del padre de familia, sino por ende en la familia completa y en el rendimiento de todos, del niño y de los padres también. ¿Tienen ustedes diferentes expertos, psicólogos, terapeutas de lenguaje en este programa? ¿Qué más? En este programa se adjudica a un profesional único que es parte de nuestro equipo multiprofesional especializado de FASINARM a cada familia. La profesional atiende a la familia, pero ese profesional tiene detrás suyo un equipo enorme, que están psicólogos, hay 3 psicólogos, una trabajadora social, varias terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales y físicas. Y el equipo ayuda y apoya al profesional único. Entonces, digamos, el profesional único trabaja con la familia, regresa a trabajar con todo el equipo. Y al presentar el caso, el equipo completo puede decir, por ejemplo, si estamos hablando de la parte de la comida, la persona de la terapista física puede decir, ¿cómo estaba sentado? Ah, no, estaba echado hacia atrás. A ver, debe estar sentado, erguido, cambiar su postura para que pueda deglutir. O sea, cambios que necesita el equipo completo, lo aconseja, lo dictamina. Por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho con los niños pequeños con síndrome de Down es que el diagnóstico acaba de ser recibido. Y cuando llega un diagnóstico de una persona con síndrome de Down, es una expectativa no cumplida, porque esa mamá y ese papá esperaban a un niño que no tenga síndrome de Down. Al recibir el diagnóstico, al principio es un impacto.
y debería de producir lo que se llama, o lo que yo llamo siempre, el duelo de las expectativas. Cuando tú tienes un niño que no tiene ninguna discapacidad, sino que tú pensabas que iba a ser niña, todo el tiempo pensabas que iba a ser niña, y pensabas que iba a ser niña, y resulta que es varón. ¿Estás feliz de que sea varón? Después de un ratito estás feliz de que sea varón. Después de un ratito. Te demoras un ratito, Clarita María, porque necesitas primero procesar tu duelo de la expectativa de que iba a ser niña. Ya habías comprado moños, habías comprado vestidos. Pasa mucho al revés con los varones, que piensan que su hijo primero va a ser varón y entonces ya Sergio le hubiera comprado la tabla de surf, ¿verdad? Los futbolistas le compran las pelotas, por supuesto los barcelonistas o melexistas le compran el trajecito, ¿no? Que no pasa con sus hijas mujeres, pasa con sus hijos varones. Y entonces resulta que es niña, cuando van a la ecografía es niña. Ellos van a estar felices con su niña después de un ratito, ¿ya? Había una ilusión demasiado alta con respecto a la expectativa anterior. Es una expectativa, sí. Entonces ya comienzas uno a pensar durante estos meses, hasta que tienes el diagnóstico de que si es hombre o mujer, 4 o 5 meses. Esos 4 o 5 meses has imaginado qué vas a hacer con tu hijo. Me lo voy a llevar a surfear a tal parte, y cuando tenga tantos años me lo voy a llevar a tal otra playa, y comienzas a soñar. Y si va a ser niña, pues ya, lo mismo. Ese duelo de las expectativas merece un minuto de pensamiento, que no siempre lo consideramos importante. En este programa de atención temprana tenemos a las psicólogas atrás también. Entonces, si esos padres necesitan contención, sí se lo podemos brindar, para que ellos puedan aceptar a su hijo. Pero para aceptar a su hijo siempre hay que hacer un duelo. Sino que cuando uno habla de esto, yo he tenido muchos conflictos porque me dicen, ¿por qué voy a hacer un duelo si yo estoy feliz de tener a mi hijo? Yo no estoy hablando de la felicidad. Hoy es el Día de la Felicidad. Además, sí. Entonces, en el Día de la Felicidad hablemos. Yo no estoy infeliz porque tengo a un hijo con discapacidad. Yo tengo un duelo porque mi expectativa no se cumplió. Claro, por eso el término utilizado fue duelo de las expectativas. Es interesante abordarlo desde ahí, porque creo que desde ese preciso momento es que puede haber una posición, es decir, los padres toman una postura. ¿Dónde estoy parado yo ahora y qué voy a hacer con esta postura, con esta posición en la que tengo? Entonces, la educación de la familia desde ese quiebre de expectativas creo que debe hacer la gran diferencia. Ahora, la pregunta siguiente es, quienes nos están escuchando que están interesados en conocer a mayor profundidad el programa, ¿dónde pueden comunicarse? Sí, estamos en Fascinarm, en Kennedy Norte. Es súper importante que puedan acceder a nuestras redes. En Instagram es @Fascinarm, en Facebook es Fascinarm Oficial. En las redes estamos como Fascinarm, www.fascinarm.edu.es, y tenemos los teléfonos que se los puedo decir si gustan. Sí, lentamente para que puedan tomar nota. El 042-680-620. En ese teléfono, que es el central de Fascinarm, pueden recibir información. Siempre, todos los programas que Fascinarm tiene, el individuo que entra o el candidato debe pasar por un proceso de admisión. Y luego de que esto sea, entra al programa. Entonces sí es importante como cumplir unos requisitos y tener un diagnóstico. Y ya las inscripciones están, es decir, las abiertas, personas pueden entrar en este instante. Sí. Ahorita se puede perfectamente entrar, llenar el primer formato, que es como la solicitud. Ahorita, en este instante, salieron de vacaciones ayer las docentes, pero regresan el 15 de abril y comenzamos nuevamente las inscripciones a partir del 15 de abril. Perfecto. Entonces, estamos abiertos y este programa funciona todo el año, bueno, menos este mes de vacaciones. Claro. Estamos con las puertas abiertas. Saben entonces que en redes sociales están como Fascinarm, en Instagram y en Facebook como Fascinarm Oficial. Oficial, muy bien, Fascinarm Oficial. Y bueno, hemos tenido una conversación muy rica alrededor del 21 de marzo, que se convierte en este día de reflexión y acción, y Fascinarm particularmente lo celebra con este extra de amor a través del programa de atención temprana, con prácticas centradas en la familia, y hemos conversado con Laura María Novoa, directora general de esta institución. Gracias, Laura, por estar aquí. Muchísimas gracias, Clarita. Y feliz día de la felicidad. Gracias, igualmente.